Hola chicos, vamos a continuar con la clase. Pensé que lo había finalizado, pero no. Con esto de la pandemia, la verdad que me olvidé de un par de cosas importantes realmente, así que voy a tratar de hacer, no es mucho, pero son cosas importantes. Así que bueno, del último video, después voy a seguir lo que había empezado, que era respecto de disposiciones comunes en cuanto a los delitos de rebelión y sedición y motín. Vamos a volver a la primera bolilla, ¿no? De la bolilla de traición. Claro, yo les dije que era tomar las armas contra la nación y unirse a los enemigos prestando cualquier tipo de ayuda o socorro. Pero escuetamente les dije eso, no profundicé sobre las acciones, ¿no? Bueno, así que volvamos para allá. Recuerden ustedes que debe haber una guerra para poder hablar de traición a la nación, y son dos las acciones de acuerdo, como vimos con la Constitución Nacional, ¿se acuerdan? Que debemos respetarlo a rajatabla. Y una es entonces tomar las armas. Tomar las armas es unirse bajo bandera enemiga, enrolarse en las filas enemigas, ya sea en la vanguardia, en la retaguardia, es decir, en las milicias que van a combatir, ¿no es cierto? Obviamente esto del siglo pasado hubiera distinto, por ahí era cuerpo a cuerpo, pero acá puede ser una persona que esté planificando o que dispare desde un edificio tocando un botón, ¿no es cierto? Es decir, tomar las armas tiene que ver con básicamente esa acción de enrolarse bajo las filas enemigas, ¿no? Y en ese amplio espectro que significa, de alguna manera, tomar actitudes ofensivas, ¿no? Hoy la tecnología es mucho más amplio que el cuerpo a cuerpo, ¿no? Eso es una. Y luego habla de unirse a los enemigos prestándole cualquier tipo de ayuda y socorro. Esto es importante. ¿Por qué les digo? Porque esa garantía que nos da la definición de la Constitución, fíjense chicos que parecería que no, que el artículo del Código Penal, el 214, estaría refiriéndose a tres acciones distintas. Porque dice, fíjense, será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión perpetua, ¿no? Bla, bla, bla. Todo argentino o toda persona que debe obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública, eso también, que tomare las armas contra esta, como dice la Constitución, se unieron a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro. No. ¿Por qué digo que acá aparecen tres? Porque siempre la ayuda tiene que ser de colaboración. Es decir, no alcanza, a ver, supónganse que estábamos en la guerra del Paraguay, en la frontera de Formosa y Paraguay, en la trinchera, y con 5 más nos vamos a la plaza de Paraguay, ¿no? Desertamos, nos vamos hacia la plaza de Paraguay y decimos ¡viva Paraguay! Eso no es traición, porque tiene que haber una actitud colaborante, que fácticamente realmente colabore, eso podría ser unirse a los enemigos, pero falta la actitud colaborante. Por eso ya en el Código de Justicia Militar se hablaba de desertar hacia las filas enemigas. Fíjense que claro, ¿no? Una cosa es desertar y otra hacia las filas enemigas. No es que no es nada desertar, es desertar, pero no traición. Entonces siempre tiene que ser una actitud colaborante esa unión. Entonces una es tomar las armas y la otra es unirse a los enemigos prestándole cualquier tipo de ayuda o socorro. Ténganlo bien claro. Toda ampliación, ¿no? Es inconstitucional, ¿no? Por la garantía que trae la Constitución Nacional al definir la traición. Bueno, luego, la otra acción, que no es tomar las armas, ¿cuál es? Y puede ser ayuda comercial o financiera, ayudar a los combatientes enemigos a que se escapen, hacer tareas de espionaje, ¿ven? Es decir, todas situaciones donde uno colabora con el enemigo sin tomar las armas, ¿no? Sería englobada en la segunda acción una actitud colaborante, activa, ¿no? De ayuda. Bueno, sí quedan exentos, ¿no es cierto?, los servicios sanitarios a la población civil o auxiliares de carácter sanitario al enemigo, ¿no es cierto? En esos casos, o los servicios Cruz Roja no entran dentro de los delitos de traición, ¿no es cierto? Bueno, eso para que les quede claro entonces esta cuestión. Bueno, ahora entonces vamos a pasar la otra cuestión que nos quedaba también, que era la parte histórica, que tenía que ver con la parte histórica. Habíamos visto rebelión, ¿se acuerdan? Bueno,
Luego tenemos el 226, que es, fíjense, volvemos a esa parte, ¿no? Perdón, porque yo voy muy rápido. Entonces, volvimos a traición, a la nación, hacia afuera, ¿no? Y entonces ahora, de alguna manera, les expliqué en qué consisten las acciones y que hay que tener en cuenta que son dos: tomar las armas y una, y la otra en unirse a los enemigos prestándole cualquier tipo de ayuda o socorro. No tres, como parece poner el Código Penal. Y ahí les di el ejemplo yo de desertar. Desertar no es traición, sí desertar hacia las filas enemigas. Bueno, vamos ahora entonces, volvemos a rebelión, la otra bolilla, ¿no? Habíamos visto rebelión y bueno, tenemos por ejemplo el 226 bis, ¿no? Que es la amenaza a rebelión. Dice que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo 226 será reprimido con prisión de 1 a 4 años. Es decir, vimos cuáles son los supuestos de rebelión, la simple y la agravada. Bueno, eso cuando públicamente es que llegue a un número determinado de personas, en ese caso tiene que ser una persona que realmente la amenaza puede ser idónea, que puede, ex antes, ¿no? Cuando uno ve amenaza, dice, no, realmente si depende de esta persona podría llegar a cumplir la amenaza de rebelión, ¿no? A eso quiere decir, ¿no? No cualquier persona podría hacer eso. En una oportunidad lo procesaron a Videla por amenaza de rebelión, luego lo sobreseyeron. ¿Por qué? Porque le faltó la condición de público. Aparentemente lo dijo en una reunión de amigos militares, ¿no es cierto?, comiendo, pero en un lugar privado, que luego trascendió, alguien dijo que habían estado comiendo ahí, ¿no? Entonces, es decir, no había salido de la esfera de lo público, con lo cual entonces, pero bueno, de no haber sido eso, Videla era una persona que por su condición de militar, ex militar, y haber encabezado el golpe de 1976, realmente estaba en condiciones de poder llegar a cumplir esa amenaza. ¿Ven? Pero bueno, creo que Ballesteros lo sobreseyó porque de alguna manera no, el juez federal, porque le faltó el carácter de público de esa amenaza que habría dicho en un ámbito privado. Bueno, luego vienen los supuestos de estos, fíjense, el 227, el 227 bis, ¿no es cierto? Primero y segundo párrafo, que son muy largos, ustedes léanlo, pero saben que tienen que ver con, es colaborar con las autoridades, o consentir la rebelión o colaborar con las autoridades. El 227 bis, primer párrafo, se los resumo, ¿no?, para que lo sepan, dice: consentir la rebelión que tenga por finalidad cambiar la Constitución o deponer alguno de los poderes públicos. Se refiere a los miembros de los tres poderes, tanto el presidente, el vice, los gobernadores, legisladores y jueces. ¿Qué es lo que hacen? Que continúan en sus funciones luego de la rebelión, o asumen las funciones luego de modificada por la fuerza de la Constitución Nacional o luego de haberse depuesto alguno de los poderes. Y el otro supuesto de consentir las rebeliones, haciendo cumplir las medidas de los usurpadores. Entonces, bueno, se han punido estos tipos que son más idealistas, diría yo, ¿no? Porque muchos pueden llegar a invocar el estado de necesidad. Imagínense, el Código Penal no nos ¿cómo se llama? Nos pide conducta de héroes. Además, imagínense, es decir, que se va a parar el país con esto, ¿no? Luego, colaborar con autoridades de facto. Y el 227 bis, segundo párrafo, con una pena de 8 años y a inhabilitación, son los funcionarios de distintas jerarquías del Poder Ejecutivo, ¿no? Ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, ¿no?, que aceptaren colaborar continuando en sus funciones o asumiéndolas con las autoridades de facto. Y después dicen: si las autoridades de facto crearen diferentes jerarquías o cambiaren las denominaciones, se atenderá a la análoga naturaleza. ¿Vieron? Porque por ahí, supónganse que triunfa una rebelión y mañana entonces los tipos con la asesoría de abogados dicen: no, miren, el Ministerio de Economía llámenlo ahora Pirulo. Entonces, ¿eso para qué? Para que el día de mañana, aunque son funciones del Ministerio de Economía, como se llama Pirulo, por la analogía no podrían procesarlos. Entonces, ¿qué dice la ley? Que si se cambian las denominaciones, se atenderá a la esencia del trabajo. Por eso dice: si autoridades de facto crean diferentes jerarquías o cambian las denominaciones, se atenderá análogo a la naturaleza, para evitar que lo pongan esa defensa de la analogía, ¿no? Van a estar a lo que se hace. Antes, toda la vida, el Ministerio de Economía, ahora se llama Ministerio de Pirulo. Bueno, es como si fuera el Ministerio de Economía, ¿se entiende, no? Para que no nos hagan el engaña pichanga. Bueno,
Se los di resumidos, o léanlo. Y ahora volvemos ahora, en vez al 227 bis, al 227, fíjense que dice, serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215, es traición a la nación, ¿no? Perpetua. Para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que consideren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que consideran los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones de supremacías por la que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden merced de algún gobierno o de alguna persona. Esto tiene muchos, no tiene antecedentes, esto es solo historia nuestra, ¿no? Está en el artículo 21 de la Constitución Nacional. Que dice, ya les digo, artículo 29 dice, el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones y supremacías por la que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quede merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y penas de los infames traidores a la patria. De alguna manera, varias cositas hay que decir. Fíjense que acá, de alguna manera, el 29 de la Constitución es más amplio que el 227, que lo recepta, ¿no? Porque el esquema autoral de quienes pueden ser los autores del delito es más amplio según la Constitución. Y acá no es que no rigen el derecho penal, acá, es decir, la ley penal no es benigna en este punto, porque esto es una garantía que está en la Constitución y el Código debió de alguna manera basarse estrictamente en lo que dice la Constitución. Así que rige en este sentido la Constitución. ¿Cuál es el problema? El origen histórico viene con lo que fue el gobierno de Rosas, que más allá de que hizo cosas buenas o malas, ustedes fíjense que después pierde con Urquiza la batalla de Caseros, que también hizo cosas buenas y malas, ¿no es cierto? Pero lo concreto, lo que fue tremendo, fue la legislatura provincial de Buenos Aires, que cuando vino el fusilamiento de Dorrego, en el año 1828, fin del 28, la legislatura entendió que había que ser un gobierno fuerte y entonces le dio le ofreció a Rosas, ¿no es cierto?, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y le dio las facultades extraordinarias, ¿no? Con lo cual, es decir, hizo muchas cosas buenas, pero también malas, porque ustedes saben que, fíjense ustedes que la democracia, ¿a qué aspira? A limitar el poder, porque no tiene nada de raro que una persona que tenga todo el poder cometa arbitrariedades. Se hace a la esencia de la persona, eso es así, es muy difícil encontrar que no sea de esa forma. Por eso es una reacción, de alguna manera, la división de poderes, ¿no es cierto?, justamente tiene esa finalidad. Conociendo lo que es la condición humana, es verdad que muchas cosas pueden salir más rápido o mejor, pero bueno, la persona que tiene todo el poder tiende a la arbitrariedad. Y bueno, y entonces ustedes fíjense que el mismo Rosas, ¿no es cierto?, cuando lo eligen, la Junta de Representantes votaron y fue 33 contra 1. Fíjense todo el apoyo popular que tenía. Bueno, y después después él deja el gobierno en el año 32 y después cuando viene el asesinato de Facundo Quiroga, que era otro de los federales, un caudillo federal de La Rioja, entonces ahí le vuelven a ofrecer. Pero ustedes fíjense, era muy piola Rosa, dice, así ustedes me van a ofrecer, pero ahora le ofrecían la suma del poder público, es decir, todas las funciones del Estado en una persona. Le dieron todo el poder. ¿Y saben qué hizo él? Pidió un plebiscito previamente a aceptar. Y en la ciudad ganó por 9.316 contra 4. Y dice Aguirre Barrio que imagínense que esto fue en la ciudad, en el campo, en lo rural,
la adhesión era mucho más mayor. Así que fíjense que, es decir, después deberíamos preguntarnos por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, y al tener la suma del poder público, por eso que viene de alguna manera esta reacción de este artículo, ¿no? Que dice que nunca le pueden conceder el Congreso ni las legislaturas provinciales a los gobernadores la facultad extraordinaria de la suma del poder público, ¿no? Ni otorgarle sumisiones o supremacías por lo que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quede merced de gobierno de persona alguna, ¿no? Bueno, y ustedes fíjense que acá el artículo 21 dice: actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen. Los que formulan son, por ejemplo, suponen hacer la Cámara de Diputados formula la suma del poder público, ¿no? Consienten o firmen. Consienten, por ejemplo, ¿saben quién consiente? Precisamente el presidente, que tiene la facultad de veto. También lo puede consentir, supóngase un juez en capital, ¿no es cierto? Podría declarar de oficio esa concesión de la suma del poder público. ¿Ven? Es decir, serían todos los posibles autores. O firman, a ver, es cuando firma cada legislador esa ley, o también en los despachos de comisión, ¿no es cierto? O los pases de una cámara a otra, serán infames traidores a la patria. Se llama traidores a la patria porque a la patria nuestra, internamente, se traiciona el orden constitucional, la división de poderes. Pero después en el artículo dicen, en realidad está mal llamado, traición a la patria, dice la pena del 215, en realidad hay una remisión a la pena nomás, ¿no? Es traición a la patria. Perdón, el 227. El 227, fíjense, serán reprimidos con la pena de para el 215 para los traidores a la patria. Claro, traidores a la patria porque es interno, no a la nación. Pero el 215 es a la nación, ¿no? Se toma la pena de traidor a la nación, agravada, que es la perpetua, la expresión perpetua, a los traidores a la patria internamente, ¿no es cierto? Por eso cuando yo les decía que Bonadío, cuando calificó a Cristina y a otros, traición a la patria, quiso decir traición a la nación, pero obviamente como no había estado de guerra, no era ese delito, pero mal llamada a la patria. En todo caso, de haber habido guerra con Irán, hubiera sido traición a la nación. Entonces, la pena que fija el 227, es decir, es solo una remisión al 215, la pena de prisión perpetua, pero se llama traición a la patria porque se traiciona internamente la Constitución. Cuando es para afuera, traiciona a la nación. Cuando nos vendemos al extranjero. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno. Así que, bueno, esto era lo que me faltaba, ¿no es cierto? Entonces, le agregamos consentir la rebelión, colaborar con autoridades de facto, amenaza de rebelión, ya le hablamos. También hablamos de la traición, tomar las armas y cómo son las dos acciones, ¿se acuerdan? La diferencia con el 214, que me faltaba, de la bolisa anterior. Bueno, y ahora hablamos también del artículo 29 de la Constitución, ¿no es cierto? Que es un poco la reacción al tema de Rosas, ¿no es cierto? Que recién les comenté. Bueno. En el otro video que vieron, ahí termina que yo les hablaba, ¿no es cierto?, de las disposiciones comunes que iban para los delitos de rebelión y sedición, ¿no es cierto? Y habíamos quedado que dicen que el 231 dice: luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta 2 veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello. Si los sublevados no se retiran inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad del uso de la fuerza para disolverlos. No serán necesarios respectivamente la primera y segunda intimación desde que los sublevados hicieran uso de las armas. Ustedes fíjense qué importante, ¿no? Toda la parte que hay de tipo política, en el sentido de que da la impresión que son muchos beneficios que se les dan a los rebeldes para que recapaciten. Ustedes fíjense, ¿no es cierto?,
cómo la ley se protege de estos ataques. Por eso que en realidad la rebelión y la sedición son claros atentados donde se pune anteriormente, casi en actos de tentativa, ¿no? Porque dice, fíjense, por un lado van a ver que está la conspiración, actos preparatorios, pero después, en la rebelión, ya dijimos que se consumaba con el alzamiento en armas. Es como que todavía hay alzamiento en armas, pero bueno, es decir, obviamente hay un acto, ¿no es cierto?, que se pune, pero no se con la finalidad es esas 5 finalidades que pueden ser, pero no se espera que ya se dispare, ¿por qué? Porque si se espera ese momento es posible que se aniquile nuestro sistema democrático. Entonces se trata de una manera de punir donde enseguida, en actos de tentativa o típicos atentados, ¿no es cierto?, casi como diría, son como delitos de peligro, como que todavía no pasó nada en un sentido de daño, ¿no? Pero por eso, una vez que se hay un alzamiento de 50 personas con armas que quieren, no sé, cambiar al presidente o lo que sea, o cambiar la constitución, fíjense que la autoridad tiene que intimarlos 2 veces y dejar pasar en una y otra, ¿no?, antes de hacer el uso de la fuerza. Es como que los deja pensar. Obviamente, si abren fuego los rebeldes, ya las intimaciones no son necesarias, ¿no? Y después habla de lo que son, dice, el 232. En caso de disolverse el tumulto sin haberse causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, solo serán enjuiciados los promotores o directores a quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada por el delito. Es decir, hay 50 personas y las personas finalmente con la intimación desisten, no hay disparos ni nada, y lo único que hay es el tumulto y nada más, entonces solamente van a ser enjuiciados los promotores y los directores, los cabecillas. Y después fíjense que tienen, el 233 dice: el que tomare parte como promotor o director en una conspiración de 2 o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido si la conspiración fuera descubierta antes de ponerse en ejecución, con la 4ª parte de la pena correspondiente al delito que se tratara de perpetrar. Es decir, en esto es muy parecido a la conspiración para la traición, ¿no? Pero acá solamente son enjuiciados los promotores y directores, ¿no? Siempre que se descubra antes de iniciado el proceso, ¿no? Y un poco el desistimiento también va acá. Si ellos abandonan la conspiración, bueno, entonces hay como un desistimiento, ¿no? Si los agarran conspirando, solamente van a ser punibles los promotores y directores, es decir, los